es Alejandro Orihuela y bienvenido a, en sentido contrario, la nueva era. Quisimos empezar una nueva era porque está acercándose lo que muchos dicen el fin del mundo. Estamos en mediados de noviembre de 2012. Para esto nos quedarían ya unos cuantos días, ¿verdad? La nueva era inicia con una historia que presenté hace algunos meses de una mujer que vivió en carne viva violencia intrafamiliar extrema. Hay una demanda, una denuncia, ¿y qué creen? No ha sido atendida. Y eso que estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia, como lo dije el meses pasado. Quisimos darle seguimiento porque no nos quedó claro. Y usted sabe muy bien que esto es periodismo de fondo. Así que llegamos al fondo de las cosas. Volví a contactar a mi entrevistada aquella vez y me encontré con situaciones que esta vez quise presentar. Estuvimos en su casa, si se le puede llamar así, y la verdad es que me interesa mucho porque creo que en sentido contrario la nueva era debe de servirle a alguien. Y estoy seguro que con esta historia empezamos con el pie derecho. La historia se remonta a muchos años atrás y estamos hablando de una familia de clase media alta. No estamos hablando de lo que mucha gente piensa que es eso de la violencia solo se da en los pobres. No, la violencia ha llegado a tal grado que yo le respondería a lo mejor al final de su sexenio al presidente Calderón, que a lo mejor hubiera atacado esta guerra contra la violencia, contra la inseguridad, o como él le quiera llamar. Yo hubiera empezado por sanear las familias, porque créanme, cada vez son más. ¿Ha oído hablar usted del bullying, por ejemplo? Porque los niños ahora se vuelven locos, así. Porque ahora todos nuestros hijos están locos y padecen de una bola de enfermedades. ¿No será que la gran enfermedad es que estamos ejerciendo una violencia que presiona y que por eso, señor Calderón, por eso a todo mundo, por eso este México está tan canceroso y tan enfermo y tan violento? Cada vez el mexicano se atreve a cosas más aberrantes y espeluznantes. La historia que usted va a escuchar ahora, créame, porque se la voy a presentar completa. No importa cuántos capítulos me tenga que llevar. Vamos a llegar al fondo de las cosas. Pero la historia que voy a presentar es tan solo un botón del por qué México está como está en cuanto a violencia. ¿Qué le parece si me acompaña? Pero le voy a pedir algo. Analice, por favor, analice la entrevista que a continuación voy a presentar. Existen documentos, existe una demanda, existe una denuncia, pero no existe el oído que la tiene. Acompáñenme, por favor, porque créame, esta es la nueva era. Acusa, critica, porque ya tenemos la experiencia. Soy Alejandro Orihuela, y esto es, en sentido contrario, la nueva era. Bienvenido. Pues estamos aquí en casa de mi entrevistada. De antemano le digo, ella quiso guardar el anonimato tanto de nombre como de rostro por razones más que obvias. Hay una denuncia, hay una demanda, hay cuestiones legales. Estas razones se omitirán nombres, pero a la persona la tenemos. Esta es su morada. Y si usted sintiera, créanme, si usted sintiera el frío que se siente aquí, entre estas paredes que está usted viendo, hay una escalera hacia arriba y caray, es un frío intenso, un silencio, solo unos perros, porque aquí afuera hay algunos perros y
pues adelante pues con esta entrevista. Antes que continuar, sí quiero decir muchísimas gracias a la valentía de esta mujer que va usted a conocer adentro, en el alma. De veras, es un frío muy, muy intenso. Y bueno, tengo aquí a mi entrevistada. Como repito, por razones más que obvias, más que evidentes, mantenemos su anonimato porque así nos lo pidió, y también mantenemos en resguardo su nombre y el nombre de cualquier persona. Aquí lo que menos importa son los nombres, no satisfacemos morbos. Aquí lo que queremos es pues platicar con ella, más que una entrevista, es una charla con ella. Y pues empecemos pues. Muchísimas gracias primero que nada por escoger a este periodista y platicarnos tu historia al público del sentido contrario, porque antes que cualquier otra cosa tú me dijiste que lo hacías para que quien esté viviendo esta situación pues tenga otras opciones. Muchísimas gracias. De nada. Ok, mi primer pregunta pues es lógica. Me gustaría que nos dijeras ¿por qué escogiste, porque me gustaría que la gente lo oyera de viva voz, ¿por qué escogiste, elegiste gritarlo a un público que nos sigue semana a semana? ¿Por qué quisiste decir tu historia? ¿Por qué la quisiste contar? Para que no se repita. Muy bien, te voy a pedir que hables un poquito más fuerte para que se entienda bien. Para que no se repita, ¿con quién? Con ninguna mujer, y porque tengo toda la esperanza de que por lo menos así mis hijos sepan mi versión. Se siente mucho frío en esta casa. Comentaba yo al entrar a tu casa, y comentaba yo al principio de este reportaje que tú perteneces a una familia, bueno, desde que naciste, por decirlo así, pues es una familia bien, por decirlo así, de la Ciudad de México, de clase media alta, con todo tipo de comodidades dentro de la clase media alta. ¿Qué se siente vivir aquí? ¿Qué se siente ese cambio? Porque hay que empezar por el principio. Dignidad. Estoy muy orgullosa de mi casa. Bien, pues vamos a entrar en materia. ¿A qué le llamas tú violencia intrafamiliar? Cuando te maltratan, cuando no puedes hablar, cuando eres invisible, cuando solamente sirves para servir, para cumplir, para obedecer. Ok, ¿cuánto tiempo hace que te casaste? Perdón, porque el matrimonio sucedió después, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que vives con esta persona? Bueno, que vivías, porque ya tienes un tiempo de haberte ido. Vivimos como 14 años. O sea, estamos hablando de 14 años en convivencia, viviendo juntos. Sí. Tienes 2 hijos con esta persona. ¿Y de qué edades, perdón? De 14 y 11 años. Muy bien. A tu juicio, dentro de esa casa, ¿nada más tú viviste violencia intrafamiliar? ¿O? No, eso hubiera sido
lo mejor que podría haber pasado. La violencia era contra los niños, contra mí, contra mi mamá. O sea, no vivían en casa propia, es decir, no vivía la familia ¿vivían en casa de tu mamá o dónde vivían? En casa de mi mamá. ¿Siempre vivieron ahí? No, durante 4 años vivimos en Iztapalapa. Ok. Pues vamos a comenzar por el principio, si no tienes inconveniente. Y me gustaría que me comentaras cómo comenzó toda esta historia, cómo se empezó a suceder. Es decir, me imagino que, por lo que me comentabas tras de cámaras, me imagino que pues, todo comenzó sutil, con el clásico enamoramiento, con el clásico romance, ¿o no es así? ¿Cómo se metió este sujeto a tu casa? A casa de tu mamá. ¿A vivir? Fuimos novios 2 años y medio y yo quedé embarazada. Y cuando estaba a punto de nacer la niña, 2 semanas antes de que naciera la niña, él se quedó a dormir una noche porque yo estaba muy triste, estaba muy frágil, muy sensible y no podía dejar de llorar. Mi mamá le habló por teléfono y le dijo que yo estaba muy mal, que por favor viniera a verme. Y llegó él y se quedó a dormir. Y a partir de ahí ya no salió. No, ya no. Ok. En el noviazgo, tú evidentemente no alcanzaste a vislumbrar absolutamente nada de violencia. ¿Cómo era el noviazgo? No. Él hacía todo por tenerme contenta. Me acompañaba a todos lados, a todo me decía que sí. Me dejaba ser libre hasta que me embaracé. Sé que es muy difícil para ti contener el llanto y sé que es muy difícil para ti abrir pues todo otra vez esta caja de Pandora, pero créeme que sabré respetar y sabré cuidar ese punto, pero no puedo tampoco omitir las preguntas. Así que, bueno, pues mi segunda pregunta sería: ¿tú enamorada o no enamorada? El caso es que te dio la confianza para embarazarte. No. Hasta aquí esta parte de esta gran historia. Esperemos que con este primer capítulo tenga usted bien a bien una buena idea de lo que se viene, porque créame, esta primera parte no es nada con los siguientes capítulos, porque el tiempo es así en internet, rafagante. Son solo 15 primeros minutos de una historia muy larga. Acompáñenme, por favor, acompáñenme, porque sé que en algún punto de esta historia usted se va a identificar. Mi nombre es Alejandro Orihuela y nuevamente bienvenido a En Sentido Contrario, la nueva era. Muchas gracias. Hasta la próxima, que va a ser muy pronto. Cuántico. Como verá usted al fondo, se alcanza a ver un estuche de guitarra. ¿Me permites? Esta es una guitarra, es decir, es un estuche negro con una guitarra la cual tengo en mis manos. ¿Nos puedes explicar qué es esto, por favor?
Es la guitarra de mi niño. Es lo único que tengo.